Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Hoy esperamos terminar una serie de reflexiones en torno a la familia. El tema general será, después de darle vueltas, aunque los textos serán los mismos, ¿son iguales el hombre y la mujer? Nos guiaremos por la revelación de Dios en su palabra, la Biblia. Por lo tanto, procuraremos sujetarnos al texto bíblico. Pero el privilegio que nos da tener con nosotros a Flor como licenciada en biología y también en psicología, pues nos va a ayudar a abrir un poco el panorama desde el punto de vista científico, digamos. Pero antes de entrar al tema, para entonar el ambiente ya, te ofrecemos la primera pizca de adobo musical. Las 3 pizcas de adobo musical de hoy estarán dedicadas a una pieza musical muy especial. Se trata de uno de los más antiguos himnos cristianos de adoración. Se llama, o se titula, Te Deum, que significa, una expresión latina que significa a ti, Dios, compuesto en el siglo IV y, según los historiadores, la letra actual está fechada a finales del siglo VII. Normalmente se canta en latín en actos solemnes, incluso actos oficiales, no solo actos de culto, pero normalmente se usa en ceremonias importantes. Y repito, no solo de culto. Vamos a escuchar 3 interpretaciones del Te Deum, una ahora, otra a la mitad de la tertulia y la otra al final. 3 interpretaciones del Te Deum diferentes, naturalmente, y que cada una tiene un sabor muy especial. Vamos con la primera. Una orquesta y coro, esta fue pescada en YouTube hoy mismo, cuyo nombre no aparece en YouTube. El nombre de la orquesta y del coro y del director no aparece, pero desde luego la interpretación es magnífica. Interpretan el comienzo del Te Deum compuesto por Marc-Antoine Charpentier, un compositor francés del barroco, quien a pesar de ser muy bueno, fue muy perjudicado en su carrera, aunque pudo salir adelante, por el ya veterano Jean-Baptiste Lully, otro famoso barroquero francés. Aunque, a pesar de esa oposición, que incluso le quitó un puesto que se había ganado a pulso, pues a pesar de esa oposición, Jean-Antoine Charpentier fue muy apreciado. Tan pronto escuches el comienzo de la pieza,
te darás cuenta que el preludio del himno, del Te Deum de Marc-Antoine Carpentier, no sé por qué digo yo ya, bueno, pues fue escogido ese preludio musical como sintonía de Eurovisión, o sea que seguro que te la sabes de memoria, lo que sigue después ya no. Pero, bueno, eso por lo menos lo hace mucho más cercano y mucho más conocido. Recordemos en castellano la primera estrofa del Te Deum. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Vamos, pues, a escucharlo.
Dominus Deus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus, Sabaoth, Dominus Deus, Sabaoth. Después de escuchar este tema de Marc Antoine y de su Te Deum, pues regresamos y comenzamos la tertulia, porque si no, estos son solo palabras mías y esto no es un monólogo. Así que te presentamos como cada día del cuarto de atrás a nuestros tertulianos. Abre la lista Camilo Esperón. Yo he dicho algunas veces, y a lo mejor hasta es cierto, que si falta Camilo se acaba el cuarto de atrás. Pero Camilo está presente, gracias a Dios. Bienvenido, Camilo. Buenas noches. Y el cuarto de atrás seguiría, a lo mejor, mejor. Pero bueno. Continuamos con Flor Sánchez, nuestra profe de cabecera, que hoy le vamos a dar trabajo especial, como ya anticipamos antes. En todo caso, y de todas las maneras, bienvenida. Buenas noches, gracias. Rodeando nuestra mesa está también mesa virtual, ya sabes, estamos haciendo el programa virtualmente, o sea, cada uno en su casita, comodísimo, en la mejor comodidad que pueda, y yo también, la verdad. Pues tenemos también con nosotros a Carlos Rodríguez, otro veterano de nuestro rincón, aunque no está todas las semanas, pero sí con bastante frecuencia, y creo que muy adecuado para el tema que vamos a tratar hoy. Por lo menos eso espero. Así que, Carlos, prepárate. Bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias, Daniel. Un saludo para todos. Contábamos con otro tertuliano muy querido en esta radio aquí en Vigo, que es Jonathan Bernat, pero a última hora ha habido un incidente que le ha impedido estar con nosotros. Como ya hemos anticipado antes de escuchar el Te Deum de Marc-Antoine Charpentier, hoy nos acercaremos de nuevo a un tema que quedó un poco en el aire la semana pasada, es decir, no lo completamos. ¿Son iguales el hombre y la mujer? ¿En qué sentido? Recordamos para comenzar, porque tiene relación con esto, ya que en el fondo lo que estamos tratando es lo que está pasando con la familia en este momento. En cierta manera, la forma desenfadada y ligera de tratar a la familia por algunos y el choque que experimentan los que la tratan seriamente ante esta situación que está muy respaldada por los medios de comunicación. Recordamos una definición de familia que mencionábamos la semana pasada de la enciclopedia Salvat. La familia se basa en el matrimonio. Es decir, en una relación sexual suficientemente duradera para posibilitar la procreación y crianza de los hijos. Este conjunto de los padres más los hijos es el núcleo familiar. La familia es así el puente de relación entre el individuo y la sociedad a la que pertenece, el más importante grupo primario de la sociedad. Hasta ahí la definición, y dicho de otra manera, si se debilita la familia, se debilita la sociedad. Está a la vista. Bueno, pues comenzamos debatiendo de nuevo, o sea, ampliando, completando, porque quedó sin completar. Al final, Moncho, antes de cerrar en la pasada semana, dejó una posición muy interesante, pero que sería necesario profundizarla porque por sí sola no da el juego. Teníamos delante la epístola de Gálatas, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3 y versículos del 25 al 28, en relación a la mujer y al hombre. Es decir, el hombre y la mujer en el Señor, eso es el título que le dimos, pero vamos a repasar el texto. Hay más texto, pero con este creo que vale. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues el ayo era como una especie de tutor de los niños. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Bueno, este era el tema en el que estábamos. Son iguales el hombre y la mujer, en este caso referido a en el Señor. El hombre y la mujer en el Señor, o si queréis, el hombre y la mujer como parte del pueblo de Dios, ya que judíos y griegos eran algo muy distinto, pueblos muy separados. Y en la carta a los Efesios, Pablo amplía esto, ¿no? En el sentido que se había roto la separación, pero de la misma manera una gran parte de la población del imperio en ese momento eran esclavos y muchos esclavos se convirtieron al Señor. Entonces Pablo viene a decir, no, ni esclavo ni libre, son en el Señor, son lo mismo, son uno en Él, no hay varón ni mujer. Carlos, ¿tú nos podrías dar una pequeña ampliación de esto, algo sencillo, accesible? Recuerda a los que están escuchando. Muy bien. Bueno, pues como está indicando aquí el apóstol Pablo y lo que creemos todos los cristianos que somos bíblicos, ¿no? En esta igualdad en cuanto al varón y la mujer delante del Señor, el mismo valor, no hay, uno no tiene más valor que otro, la misma dignidad, por supuesto, y bueno, y una complementariedad magnífica. El Señor en su sabiduría pues lo ha hecho perfecto. Y solo pues agregar que a lo largo de la historia pues se ha podido ver cómo, bueno, pues ha habido una gran desigualdad en este sentido, marcada en la sociedad por las distintas culturas, y que el cristianismo, precisamente como acabas de mencionar, en Cristo, pues ya se rompen esas barreras o diferencias que se habían levantado de forma artificial por el ser humano, por el motivo que sea, pues por tener más poder el uno sobre el otro. Y bueno, pues es un motivo de gozo, de satisfacción, poder tener este texto delante de nosotros, poderlo aplicar y vivir de acuerdo a esta enseñanza de la palabra de Dios. Yo creo que todas las mujeres han de estar contentas de este texto y dando gracias a Dios pues por la obra de Jesucristo en este sentido. Muy bien, pero resulta que dentro de la conversación que tuvimos el otro día surgió un pequeño, un debate bastante debatido, ¿no? Entonces, en ese debate, y después trataremos otros aspectos que también son importantes, pero dentro de ese debate surgió una cosa, y es que yo creo que el que dio el paso de arranque fue Camilo, y es el siguiente. Esto de que somos uno y ya no hay varón ni mujer, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, todas esas cosas, dado que en el Nuevo Testamento vemos que efectivamente, pues por ejemplo el caso de Onésimo, el esclavo que fue convertido en Roma y que, el apóstol Pablo lo respalda delante de su amo, de Filemón, y diciendo, ahora es un hermano. Bueno, y lo mismo pasaba con griegos que Pablo incorpora en su equipo, personas que no eran judíos, y Pablo era un rabino judío, aunque era el evangelista a los gentiles. Bueno, pues incorpora a gentiles también. Y alguno de ellos incluso que él menciona específicamente que llegados a Jerusalén en aquel debate de Hechos capítulo 15, donde se debate si al final eran iguales o no eran iguales y qué pasaba, porque diferencias sí que había, pues dice, no, pues no le obligaron a que se circuncidara para estar a la misma altura. Entonces surgió un tema, que es un tema que está muy vivo, muy asumido en gran parte del mundo evangélico y muy empujando fuertísimo en el mundo ortodoxo y en el mundo católico romano, por lo menos. Y es la igualdad entre el varón y la mujer en el ámbito del ministerio en la Iglesia. Ese es el tema. Entonces,
yo no sé si ahí, yo creo que debemos de decir algo ahí, porque creo que los textos que yo presenté, que sí que son textos del Nuevo Testamento, y sí textos que en el matrimonio el hombre y la mujer son distintos, pero tú has dicho, Carlos, una palabra que creo que es importante tenerla en cuenta siempre, ¿no? Lo de complemento. O sea, la mujer nunca fue menos ni es, y que alguien que la haga menos está muy equivocado. Pero tiene una función, es un complemento del varón. Pero yo tengo ahí a Camilo callado y tiene las baterías cargadas y hay que dejarlo entrar porque si no, yo dije antes, y vosotros pensáis que es una broma, pero no es una broma. A lo largo de más de 20 años ya, Camilo ha puesto muchas veces la salsa necesaria para que el cuarto de atrás no fuese un tostón. Así que, Camilo, manifiéstate, por favor. Y todavía se le recalientan las baterías, a mis años. Fíjate. Bueno, en ese texto, ya en el contexto que es en el Señor, lo deja Pablo de una forma preciosa, ¿no? Dice, todos aquellos que habéis sido bautizados, de Cristo estáis revestidos. Eso lo dejo caer ahí para los que piensan que bautizarse es mojarse en el agua por inmersión y punto. Ahí es mucho más que eso, en el contexto que Pablo explica lo que es el bautismo, ¿no? Por tanto, es en el Señor. Y es cierto, como tú dices, oye, que los esclavos eran ciudadanos de cuarta categoría o quinta, eran considerados como no personas, no como seres humanos, sino como una herramienta parlante o hablante, ¿no? Y en cambio se daba el caso que en la iglesia primitiva, después cuando están en el Señor, podía estar en una congregación presidiendo un esclavo y su amo estar allí escuchando lo que aquel hombre como ministro del Señor podía hablar. Y yo creo que con las mujeres también un poquito lo mismo, ¿no? Aunque eso lo vamos a debatir aquí un poquillo. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, Pablo desde Corintio, está escribiéndole a Roma, cuando no había estado en Roma, pero conocía gente allí que había sido colaboradora en el ministerio con él, y el 50% de las personas que él está saludando cuando se despide de esa magna carta de Romanos son mujeres. No eran personas que estaban para barrer, eran mujeres que habían trabajado con Pablo en el ministerio. Eso para empezar, lo dice, claro, un historiador de la Iglesia como Justo L. González, que para mí, al menos en español, es el que más sabe conoce de la historia de la Iglesia. Él mantiene que en la Iglesia primitiva sí tenía más preponderancia la mujer que incluso en nuestros tiempos. Después William Barclay, por ejemplo, por mencionar algunos eruditos, o Gordon Fee y muchos más, también son partidarios de ese asunto, ¿no? Por tanto, a la mujer hay que considerarla en el ministerio y en la Iglesia, en aquellos ministerios que el Espíritu les dé, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la historia profana, por ejemplo, Plinio, en el siglo II, le escribe a Trajano y le dice, tú has torturado a 2 ministras de la Iglesia de Cristo por buscar un documento extrabíblico, ¿no? Y entonces, hombre, ese tema está candente y está ahí, pero yo pienso que a la mujer a través de los siglos se la ha menospreciado en el seno de la Iglesia. Yo creo que hoy en el siglo XXI y ya en el siglo XX, pues ha empezado a recuperar un poquito el estatus que yo considero que Dios le da y Dios le permite. Si no hubiera mujeres ministrando en las iglesias, el cristianismo sería muchísimo más pobre. Después sé que hay otros temas y que el hombre es cabeza, etcétera, que seguramente Daniela ahí sacará, pero yo entiendo que por encima de todo, Dios cuando coge un utensilio para usarlo, y en la historia reciente también se ha visto muchas veces, ha escogido una mujer. ¿Qué me queda a mí que decir? Si tú, Dios, lo haces, pues gloria a tu nombre. Ponemos un te deum, como hace aquí Daniel. Flor, ¿tú cómo te manifiestas? Bueno, pues yo después de lo que han dicho mis compañeros no tengo mucho más que decir. Yo creo que el texto está para mí claro, que lo que pasa es que pues nombra a diferentes, digamos, personajes, bueno, no son personajes, sino diferentes personas dentro de la sociedad que estaban esas personas siendo menospreciadas, y entonces las pone en el nivel que tiene que ponerlas. Y yo no entiendo que en el Señor
obviamente, todos somos iguales. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Es eso. A lo largo en la época donde estaba viviendo, pues los esclavos eran menospreciados, las mujeres eran menospreciadas. Y entonces lo que está haciendo es igualarlas. Ujú. Y con respecto a lo demás, pues estoy totalmente de acuerdo con Camilo y con Carlos. Carlos, ¿tú ampliarías Hombre, eso algo? sí, porque la primera intervención era referente a la pregunta de si el hombre y la mujer eran iguales en el Señor, ¿verdad? Y hemos dicho que efectivamente. Luego has cambiado ya a enfocarlo dentro de la iglesia y en cuanto al ministerio. Y entonces, pues ahí también pues hay que trabajar un poquito más los textos de la Biblia e ir a ver lo que la Biblia dice al respecto. Porque, por un lado, estoy de acuerdo en que la participación de la mujer a lo largo de la historia en la iglesia bueno, pues ha quedado muy marginada y como dice Camilo, comparado con lo que la propia Biblia enseña, ¿no? Y ese texto que he mencionado de Romanos y la colaboración de tantas y tantas mujeres de mucho valor para el apóstol Pablo, como él las reconoce, ¿verdad? Luego, a lo largo de los siglos, ¿no? Sea porque la Iglesia se institucionaliza y se va apartando, también hay que decirlo, se va apartando de la enseñanza bíblica, ¿no? Y poniendo sus propias normas y leyes, me refiero a la Iglesia institucional, ¿no? Católica, pues entonces nos encontramos en estos últimos tiempos que hay un rebote en el siglo XIX, el siglo XX, podríamos decir, ¿no? Y yo no le llamaría ni siquiera, bueno, en algún caso un despertar genuino y espiritual, no voy a decir que no, de buena fe y movido por el Espíritu Santo para que las mujeres ocupen ministerios en la congregación. Luego podríamos hablar de qué ministerios concretamente, ¿verdad? Porque a veces uno solo piensa en el ministerio pues, de estar en el púlpito dirigiendo, ¿verdad? O llevando allí la autoridad de la enseñanza. Pero hay muchísimos ministerios en la Iglesia que son fundamentales para que una iglesia viva, pues eso funcione, en los cuales la mujer tiene su lugar. Y hay de aquella iglesia que no los use porque se va a empobrecer irremediablemente y aparte estará desobedeciendo al Señor. Aunque también estoy de acuerdo con Camilo en que no porque sea una mujer hay que darle un ministerio determinado, sino que es de acuerdo a los dones que el Espíritu Santo da, por supuesto, tanto a hombres como a mujeres, ¿eh? Pero partiendo de ahí, pues una iglesia movida por el Espíritu Santo y con fidelidad a la palabra, sí que pues aprovechará estos dones de Dios a la iglesia, como son los distintos ministerios de hombres y mujeres en la iglesia. Bueno, yo creo que el tema está bastante centrado y creo que no es todavía momento de ir más allá. Pero hay otro tema que subyace, que desde el principio que empezamos a tratar el tema de la mujer en particular y de las agresiones a la familia, yo ahora voy a aprovecharme, así en el buen sentido, voy a aprovecharme de tener aquí a Flor, porque Flor puede aportar de forma técnica cuestiones que son importantes. La primera, que ahora mismo con las historias que nos circundan ya están hasta puestas en tela de juicio. Flor, la mujer y el hombre y la mujer, así vamos a ir por lo burdo, por lo más sencillo. Tú ahí te mueves como pez en el agua. ¿Son iguales biológicamente? No, pero bueno, es algo muy evidente que no son iguales biológicamente. Yo solo hay que ver físicamente, ¿no? Físicamente ya está clarísimo que los hombres tienen una constitución más fuerte, más robusta que las mujeres. O sea, es que no hay que ir muy allá para saber que eso es así. A nivel de funcionamiento, bueno, tiene que ver con biología y luego también tiene aspectos psicológicos, ¿no? Pero a nivel de momento la biología. Vale, a nivel de, por ejemplo, de neurología, que tiene que ver con la biología, pero que luego va a también
a hacer diferencias a nivel psicológico, pero a nivel de neurología, el cerebro tampoco tiene un funcionamiento igual. Aunque las diferencias que pueda haber en funcionamiento no tienen que después que ver con las competencias, quiero decir que se pueden desarrollar exactamente igual, el funcionamiento del cerebro es un poco diferente. El respeto, por ejemplo, con respecto, por ejemplo, a las hormonas, al nivel de hormonas que tiene el cuerpo, también es distinto, porque lógicamente, pues todos sabéis, y esto que normalmente los hombres tienen más testosterona y las mujeres tienen más estrógenos. Es algo evidente, o sea, a nivel biológico, desde luego somos diferentes. Somos diferentes. Obviamente, en nuestras funciones, en nuestro funcionamiento del cuerpo, somos iguales, pero a nivel de estructuras, de hormonas, el funcionamiento neuronal, somos distintos y físicamente somos diferentes. Yo no sé por qué te estás dejando atrás lo primario para la gente de a pie, porque tú estás en un ámbito especializado que conoces porque lo has estudiado, pero hay un ámbito que está a la vista y que todo el mundo conoce porque es así. Bueno, la relación... Tú te refieres al aspecto de los órganos sexuales, pero bueno, eso es físico. Sí, bueno, es una diferencia biológica. De hecho, la familia se basa en el matrimonio y el matrimonio, según esta definición que leíamos antes, es una relación sexual, aparte de otros aspectos, un compromiso evidente, una relación sexual suficientemente duradera para posibilitar la procreación y crianza de los hijos. Ahora, esto entiendo yo que biológicamente establece una diferencia enorme en cuanto a que la mujer es la que queda embarazada, el hombre pone la semilla y la mujer queda embarazada y gesta el hijo, la hija, los hijos, lo que sea, los gesta, los amamanta y es evidentemente la persona más capacitada y más dotada ya por naturaleza para ser la que cría principalmente. Entonces ahí tenemos un tema biológico, desde luego, pero tenemos un tema que está chocando violentamente con las estructuras sociales y económicas. Y es que, utilizando argumentos muy bien trabajados, se ha convencido a la mujer que no es mujer, si no está trabajando igual que su marido. Y se ha disminuido la fuerza de la familia. O sea, esto es un hecho que está... Ahora hay un montón de protestas continuamente porque no hay conciliación, es el término técnico, suficiente para los matrimonios que tienen hijos. Y que es un lío. Bueno, yo los vivo a diario y solo es una de nuestras hijas y solo tiene una hija. Y los vivo a diario. Así que me imagino los padres que tienen 3, 4 o 5 hijos, ahora ya son pocos, empezarán a despertar y a decir, oye, que si no hacemos hijos el mundo se derrumba. Esta es la realidad. Pero de momento las están pasando canutas. No se puede conciliar, las empresas no nos dan facilidades, el Estado no nos apoya, no nos financia para poder atender a la familia. Ahora, todo esto surge de diferencias biológicas y es una cosa sumamente seria. Pero ya que Flor se tiró a la piscina, pues ahora no te va a dejar salir, tienes que seguir nadando. Desde tu conocimiento a esta altura, diferencias emocionales, porque algo habrás tocado en tu carrera, ¿no? Sí, bueno, déjame ya que incluiste, es que ahí hay muchos temas, ¿sabes, Daniel? O sea, es que estás tocando muchos temas que sí afectan obviamente a la familia, pero realmente también no olvides que si, por ejemplo, muchas familias, los sueldos
fueran como tienen que ser, o sea que hay temas económicos que afectan muchísimo a las familias y que muchas veces, a veces las mujeres les encantaría, y esto lo sé porque lo sé, que estar en sus casas y tener ese tiempo necesario para, sobre todo los primeros años, de poder educar a sus pequeños y de cuidarlos, y son igual obligadas casi a salir de casa, a trabajar. No solo es el tema de que las mujeres quieran emanciparse y quieran desarrollarse y quieran tal, sino es que a veces se ven obligadas. Entonces creo que ahí hay muchos temas que es bastante más, que es muy complejo, y obviamente yo antes me refería a las diferencias en cuanto no me estaba refiriendo ya al aspecto sexual, sino me estaba refiriendo a las diferencias físicas, físicas externas en cuanto a fuerza, en cuanto a otro tipo de cosas, ¿no? Pero obviamente Perfecto. Vamos a hacer un alto porque estoy mirando el cronómetro y yo estaba pensando, nada, esto no nos va a dar para nada, pero resulta que nos hemos embalado y esto es estupendo. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño alto y vamos a escuchar el segundo tema, la segunda pizca de adobo musical. Y daremos paso entonces a una otra versión del Te Deum, y en este caso será de Louis-Hector Berlioz, un compositor francés del romanticismo, una figura muy destacada, se le conoce sobre todo por la Sinfonía Fantástica, también, y aquí hemos puesto varias piezas de esa obra, por su Requiem, que es uno de los famosos. Pero hoy vamos a escuchar su composición del Te Deum interpretada, el comienzo del Te Deum interpretado por la Orquesta y Coro de la Sinfónica de Londres, dirigidos por Colin Davis. Recordamos otra de las estrofas del himno. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines te cantan sin cesar. Escuchemos esta otra versión del Te Deum de Héctor Berlioz. Escuchemos.
Bueno, volvemos a la arena de nuevo. Bueno, la arena es un decir, vamos, la arena en su día era el circo romano allí para los enfrentamientos y no es el caso, vamos, en absoluto. Pero sí que pues hay cuestiones en las que tenemos que avanzar un poquito. Entonces, yo corté a Flor, en realidad no la dejé expresarse ahí como tenía que ser. La igualdad entre el hombre y la mujer emocionalmente, y Flor dijo algo al principio del cerebro, algo más, pero creo que ahí te quedaste a media merienda. ¿Quieres decir algo más? Bueno, a ver, a nivel emocional y a nivel afectivo hay claras diferencias. Primero, a nivel hay que tener en cuenta que en la fisiología humana el sistema nervioso está conectado con el sistema endocrino, es decir, el sistema hormonal. Y está clarísimo que las mujeres, debido a todo el proceso que tiene que ver con la menstruación, con el ciclo de la ovulación, tienen cambios hormonales continuos, además mensuales. Y normalmente esos cambios hormonales afectan también al sistema nervioso y al sistema emocional, con lo cual las mujeres tendemos a ser más emocionales un poco por ese tema. Pero, por ejemplo, también hay un estudio muy interesante acerca del cerebro efectivo, de cuestiones de apego de los bebés con las madres y los padres, que también nos señalan que a nivel neurológico el funcionamiento cerebral de las mujeres con sus hijos es un poco diferente de los padres con sus hijos. Entonces, obviamente eso sí marca diferencias. Quiero resaltar una cosa, las diferencias no tienen que ver después con diferencias. Somos iguales ante la ley, somos iguales con el derecho al trabajo, somos iguales frente a la salvación, el apóstol Pablo lo dijo. Pero obviamente a nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel sexual, a nivel de procreación, no somos iguales. Bueno, hay una cuestión que tú, Flor, seguro conoces porque has estado en los dos lados de la empresa y además has hecho también ciencias empresariales. Y es la siguiente. En realidad, los empleadores, vamos a decir, los empleadores no miden igual a las mujeres que a los hombres. Precisamente por algo de lo que tú decías ahora antes, ya no entra en lo de mismo trabajo, mismo salario, porque a mí me parece una enormísima injusticia que si una mujer hace el mismo trabajo tiene que cobrar el mismo salario. Y que no sea así me parece una injusticia colosal. Pero es verdad, y yo he estado un poco en los dos lados también, es verdad que es más propensa la mujer a tener bajas y cambios importantes o tener que dejar durante meses el trabajo, y esto al hombre le pasa mucho menos. Y los empresarios o los empleadores también se curan en salud. Esto es un perjuicio para la mujer, es verdad. Pero de todas las maneras, hay en la Biblia textos que plantean en general, y no vamos a entrar todavía en lo, de hecho ya no hay tiempo para entrar, pues nos queda muy poco tiempo, pero en lo de las funciones en la Iglesia. Primero, hay otra cuestión. ¿Realmente por creación somos diferentes? Camilo, te toca a ti ahora que tú ahí te mueves bien. ¿Somos diferentes por creación? Hombre, Génesis está escrito como enfatizaba Moncho la semana pasada. Creó Dios al hombre, varón y hembra los ha creado, ¿no? En ese sentido, ahí no veo diferencias. Creo que las diferencias empiezan, si se quiere, después de la caída, ¿no? Porque es la mujer la que empieza pecando, después el hombre, y bueno, ahí aparecen, digamos, las diferencias que el Señor implanta, sobre todo en
en ambos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería explayarse demasiado y para tan poco tiempo. Pero bueno, en principio, el Señor Jesús también lo dice al principio, no fue así, no visteis, varón y hembra fueron creados. Eso también lo estableció el Señor, ¿no? Para decir, bueno, al comienzo de todo no había diferencia. Carlos, ¿tú cómo lo ves? Las diferencias las que se han ido mencionando desde el principio, ¿no? Y en Génesis aparece la creación explicada de una forma más pormenorizada. A continuación, cuando se explica cómo realmente Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Y cómo creó al varón y del varón creó la mujer. Y hemos mencionado como ayuda idónea o como complementariedad. Y yo quisiera añadir, porque no me gustó cómo quedó la cosa al principio, ¿no? Cuando se explicaba o se decía que la mujer es el complemento del hombre, ¿no? Es el complemento del hombre. Bueno, tanto mencionar el complemento, la mujer va a decir, bueno, ¿qué soy? ¿No? El gorro, el sombrero, ¿no? ¿Qué soy? ¿No? Del hombre. No. Vamos a decir, en primer lugar, que la mujer es el complemento del hombre y el hombre es el complemento de la mujer. Si no, no lo acepto. O sea, yo tengo que, si acepto que la mujer es el complemento del hombre, debo aceptar igualmente que el hombre es el complemento de la mujer, ¿no? Y los dos juntos, pues, forman esa unidad que Camilo está diciendo, ¿no? Que cuando Dios los creó, varón y hembra los creó. Es que y son uno, ¿no? En este sentido. Inseparables y complementarios a la vez. Sí, en el aspecto creacional, ¿eh? Pero un momento. En primera de Corintios, capítulo 11, y sí, versículo 8 y 9, dice, sí, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco, este es el más fuerte, el versículo 9, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Esto contrapesa un poquito. Sí, es una forma rabínica, muy rabínica de hacer exégesis bíblica, pero bueno, es válida como cualquier otra, ¿no? Pero hay un versículo más fuerte que va más adelante en Corintios, donde dice, yo a la mujer no la dejo hablar en la congregación, ¿no? ¿Por qué menciono eso? Porque eso está probado. Los buenos exégetas han comprobado desde la antigüedad que ha sido una interpolación. Porque anteriormente estaba diciendo que si la mujer profetizaba, pues Pablo le está permitiendo profetizar en la iglesia. Entonces, está permitiendo profetizar y más adelante le está diciendo que te calles, no digas nada. Si tienes algo que hablar, preguntas en casa. Ese texto, si se lee en el contexto, se ve claramente que es una interpolación. Ya Juan Crisóstomo en la antigüedad dijo, no, esto fue en el siglo II, un copista que puso al margen esto y después entró en el canon, ¿no? Y lo dicen especialistas modernos también, ¿no? Hay que ir con mucho cuidado y interpretar también los textos sobre la mujer en los escritos de Pablo en el contexto de la iglesia o el lugar donde está, ¿no? Porque si vamos a la Carta de la Libertad Cristiana, otra vez a Gálatas de nuevo, ahí está eliminando diferencias. Yo el peligro lo veo, ahora si queréis tiro contra la mujer un buen rato, me explayo con el permiso de doña Flor, que hay un feminismo en la iglesia, sobre todo en la iglesia católica, pero también en la iglesia protestante, la iglesia evangélica y otra cosa, donde ya quieren pasar por encima de todo, ya quieren tergiversar la Biblia, hay textos en la Biblia que dicen que habría que eliminarlos, y incluso se atreven a decir que Dios, ¿cómo se le puede llamar a Dios Padre? Habría que llamarle con mejor sentido madre y barbaridades como esas. O sea, ese feminismo y esa postura que algunas mujeres, que algunas tienen el título de graduado en teología, másteres, lo que quieras, ¿no? Y son auténticas barbaridades. Pero también no hay que ir al otro extremo de decir, oye, yo cojo este texto aquí porque está en el libro de Corintios y eso ya es extrapolable para todo y en todo, ¿no? O sea, ni una cosa ni otra. Las cosas hay que siempre ajustarlas en una medida adecuada. Eso, la mujer es muy necesaria en la iglesia, igual que el hombre, y el hombre no es más que la mujer en el Señor, ni la mujer más que el hombre, ¿no? Hasta ahí bien. Y después las cosas... En primera Timoteo, capítulo 2 y versículo 12, y dice,
No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, no es 1 Corintios, es 1 Timoteo, sino estar en silencio. Con respecto a la enseñanza, entiendo yo, con respecto a la enseñanza, digamos, de doctrina, digo yo, no sé, entiendo yo, no sé. Bueno, quiere decir que no es solo Corintios, hay más, pero bueno, yo creo que no vamos a estar de acuerdo en esto y tampoco es el tema. Os aviso de una cosa. Bueno, nos quedan 3 minutos. Y el que avisa no es traidor, decían en mi pueblo. Os aviso de una cosa. El próximo programa trataremos de una forma somera, no se puede entrar a trapa todo, pero en algunas cosas importantes sí. La creación. Porque ahora mismo sabéis perfectamente, y esto ya sirve de anuncio para los que escuchan en Cuarto de Atrás, sabéis perfectamente que en este momento hay un debate furibundo, intenso, entre científicos cristianos, y también con científicos seculares, en el sentido de que no hay por dónde cogerlos los 11 primeros capítulos de Génesis, que esos son, mitos, todos ellos, una forma de entender las cosas que Dios quiere que sepamos, pero que ni Adán no existió, y Eva tampoco, y etcétera, etcétera. Así que se puede ser científico y cristiano y hereje al mismo tiempo, no hay problema, no hay incompatibilidades. Bueno, entonces yo estoy adquiriendo un libro que acaba de publicarse, el mes pasado, sobre el tema, y tengo interés en leérmelo con calma, no sé dónde voy a sacar la calma, pero el tema me parece interesantísimo. Y hace poco escuché una manifestación sobre esto que me llamó mucho la atención, de un teólogo en este caso, no un científico, me llamó mucho la atención. Y por cierto, el otro día escuché en un programa de radio de Argentina, me mandaron la grabación, era un médico que estaba respondiendo, un médico que es uno de los dirigentes de una iglesia en una ciudad grande de Argentina, y estaba en la radio, una radio con la que yo estoy colaborando hace tiempo, y entonces le hacía una serie de preguntas de los que escuchaban la radio. Y una de las preguntas tenía que ver con el suicidio de personas creyentes, de personas sinceras como creyentes. Y lo dejo ahí porque la respuesta me pareció muy interesante, la del médico me pareció muy interesante y seguro que Flor engancha con ella muy fácilmente. El médico dijo lo siguiente: mirad, desde la caída, es decir, desde Génesis 3 para acá, los seres humanos padecemos muchas cosas. Los seres humanos enfermamos de los pies, del corazón, del hígado, de los huesos, y también enfermamos de la mente. También hay enfermedades que dañan nuestras emociones, nuestra mente. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando ocurre algo así. Es decir, un creyente normalmente no se va a suicidar. Y si está enfermo, esa es otra cuestión. Y si es un pecado muy grave, el Señor Jesús perdona todos los pecados, aquellos que consideramos veniales o aquellos que consideramos muy graves, ¿no? El perdón de Dios es para todos los pecados, por decirlo de alguna manera. Tenemos que acabar porque ahí se produce una cosa rarísima. El tiempo ya se ha acabado del todo, ahora tendré que andar recortando ahí minutejos, pero me encanta. Así que gracias a los tres por estar ahí, porque sin vosotros esto no tendría el mismo color. Apenas nos hemos asomado. Es verdad que hay mucho más, como decía Flor antes, hay mucho más. Y a todos nos han quedado cosas por decir. Pero gracias por estar un día más en el Cuarto de Atrás. El próximo día trataremos algo esencial, básico de la creación. Por cierto, Carlos, si puedes, me gustaría que estuvieras. La tercera versión que escucharemos del Te Deum será en canto gregoriano, a cargo de los monjes benedictinos de la abadía de Clairvaux, en Bruselas. El término canto gregoriano se refiere en general a un tipo de canto llano, simple, monódico, con una música supeditada al texto, y generalmente se canta a capela.
Desde su nacimiento, la música cristiana fue una oración cantada, por eso se cantaban los salmos, que debía, como decías Pablo de Tarso, debía ser cantando a Dios en vuestro corazón. El texto era, pues, la razón de ser del canto gregoriano. Por lo tanto, al interpretarlo, los cantores deben haber entendido muy bien el sentido del texto. Recordemos en castellano la tercera de las estrofas del Te Deum que cantan los monjes benedictinos de la abadía de Clairvaux en Bruselas. Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. Pon atención, aunque cantan 3 estrofas, solamente dura 1 minuto, pero merece la pena. Bueno, como 1 hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.